Entonces, hoy día lo que vamos a hacer es un repasito antes de la I2. La idea es que sea un día antes de la prueba, o sea, 2 días antes de la prueba para que alcancen como a retener la información y mañana no me puede mandar mensaje a mí, a Dani, a cualquier ayudante de su preferencia. Vamos a ver relacionado a Archi, por eso le pongo Archi, Input-Output. Eh, y bueno, con eso ya podemos comenzar. Le voy a hacer Notability para poder escribir. Abrir notas. Ya, ahora sí. Entonces, vamos a comenzar. Lo primero que les quería decir es que van a tener una pregunta derechamente de conceptos, entonces por eso el motivo del repaso. Vamos a ir viendo los conceptos de a poquito, pero es para que lo tengan presente, que van a tener que manejarlos bien para poder responderlo bien, ¿sí? Entonces, lo primero que quiero hacer la diferencia entre la microarquitectura y una ISA. Una microarquitectura de los componentes de hardware presentes en el computador y la ISA va a ser referido a la programación y cómo se escribe los programas. La ISA ya lo manejan y esto también porque lo hemos estado viendo durante todo el curso, pero importante hacer la diferencia. Ahora, con respecto a los tipos de microarquitectura, tenemos la microarquitectura Harvard, que como bien sabrán es cuando se diferencia entre una memoria de instrucciones y una memoria de datos. Y de este diagrama, ¿qué más vale la pena ver? Es que esta flecha de aquí es unidireccional porque la CPU recibe las instrucciones de la memoria y bueno, y aquí es bidireccional porque trabaja con esta memoria de datos, ¿sí? Eh, aquí es para poder como ocupar el PC. Ya. Por el otro lado tenemos la arquitectura von Neumann, que es una memoria única que comparte datos e instrucciones y permite escribir datos como si fueran instrucciones, ¿sí? A eso se refiere con autoprogramabilidad. Y bueno, aquí en el diagrama podemos ver que está todo junto en la RAM, sin hacer distinción entre una dirección o alguien se le prende el micrófono. Sin hacer distinción entre datos o instrucciones. Ahora, en cuanto a los paradigmas, que esto ya es bien importante, tenemos que hacer la diferencia entre RISC y CISC, ¿ya? En RISC, instrucciones son más pequeñas y simples, y la ISA RISC que requiere menos gasto energético y suele usarse en dispositivos móviles. Esto se lo agrego porque les podrían preguntar como en qué caso podría ser conveniente ocupar alguno de los dos paradigmas. Y por el otro lado, en CISC tenemos que se facilita la programación porque con una pura instrucción, digamos, como yo digo, yo digo, no sé, cualquier instrucción, y se hacen varias operaciones, ¿sí? En cambio, en RISC, yo digo una instrucción y generalmente se hace una sola operación, ¿sí? Entonces, como que no te voy a decir que RISC es un poco más de bajo nivel y CISC un poco más alto nivel, ¿sí? Entre comillas. Entonces, por lo mismo, como CISC hace un mayor gasto energético, gasta más energía, se suele ocupar en un PC o en una laptop. Entonces, y el otro RISC en dispositivos móviles. Continuando con eso, también tenemos las categorías dentro de los tipos de ISA, que está el Register Memory, que es una arquitectura que permite realizar operaciones directamente desde y hacia la memoria. Aquí tenemos un ejemplo que es en realidad como de la arquitectura de nuestro curso, que hacemos una A como lo que se encuentra en memoria acorde a lo que esté guardado en registro B. Entonces se suma directamente el contenido de la dirección B al registro A. En cambio, en Loadstore es una arquitectura que separa las operaciones de lectura y escritura de las que usa la ALU, ¿cierto? Entonces hay que almacenar los datos en memoria en registros para poder operar. Entonces aquí está el ejemplo más claro, que desde la memoria me traigo el valor hacia un registro y luego voy a poder ocupar ese registro para poder hacer operaciones eh, de programación. Ya, lo último que les quería agregar es el OISC, que es One Instruction Set Computer. Es un tipo de ISA que se usa una sola instrucción para realizar cualquier tipo de computación. Aquí, si se fijan, les dejé un link por si es que les interesa como curiosear literalmente de cómo funciona, pero así como grandes rasgos, es que con solamente una instrucción, que en este caso sería que de memoria de nada hago una resta y le mantengo un if, si es que es menor a cero voy a hacer un jump a C, puedo emular distintos tipos de operaciones. De hecho, en este video que les adjunté, como que se hace el ejemplo
cómo se puede hacer una suma ocupando esto, pese a que todo el rato se hace una resta, ¿sí? Pero así como va, como categoría del curso, basta con que sepan que existe y cuál es su definición, ¿sí? Aquí les quería dejar una diferencia clave entre RISC y CISC, que aquí si se fijan tenemos un ejemplo de RISC Loadster. ¿Qué quiere decir con eso? Que vamos a ocupar este paradigma con esta categoría. Y bueno, aquí se guardan los valores en registros y se hace un loop de multiplicación en donde se suman, se guardan en un registro, se restan para poder como llevar el conteo de cuántas veces lo voy a sumar, se comparan y luego si es que no es igual, se sigue la multiplicación, ¿cierto? Cuando se termina la suma, dejamos de hacer la multiplicación y tenemos el resultado. En cambio, en CISC, dado que una pura instrucción puede ser algo un poco más complejo, simplemente chantamos el mul A, B y le dejamos el resto a, a Cortaliza. Ya. Otra cosa que es importante que tengan presente es cómo funciona nuestro computador. Y con nuestro computador me refiero a lo que teníamos hasta antes de ocupar RISC-V, ¿cierto? Tenemos que hacer memoria ahí, acordarnos del diagrama, que sería bueno que le echaran una repasada. Pero básicamente que sepan que es RISC con Register Memory. ¿Sí? Eso es como lo que quería destacar en esta diapositiva. Ya, ahora, bueno, no sé si es que hasta ahora hay alguna duda, porque igual era cortito esta parte, pero donde no les veo las caras, hay siete cosas en el chat de nadie, cachado. Entonces se suma la identidad mañana, no habrá identidad mañana. Sí, mañana hay identidad. El tema de la risk de tipo hoy es, debemos manejarla igual. Ya, como me había dicho, es como manejarla en el sentido de entender que existe y que con una pura instrucción se debe poder emular como otros tipos de operaciones, ¿sí? Pero tengan presente que lo que estoy explicando aquí lo tienen que manejar, efectivamente, pero a nivel conceptual. Entonces, si le hacen preguntas entre comparación entre RISC, CISC y OISC, o como quieran decirle, tienen que saber cómo sus definiciones y por qué funcionaría o no funcionaría mejor en el caso X de una pregunta. ¿Sí? Alan, por si acaso ya lo subí, esto está subido en GitHub. Así que si es que hay que ir anotando, está disponible por ese canal. Ya, una misma ISA se puede implementar independiente de la arquitectura, ¿verdad? O existen casos donde no se puede implementar alguna instrucción de la arquitectura. Ya, eso es una buena pregunta. De hecho, creo que la tengo agregada. Mm, de hecho, ahí está. ¿Por qué es posible tener dos computadores con la misma arquitectura, pero distintas ISA? Así que eso lo vamos a ver en un ratito. Eh, y ahora, ¿por qué la flecha de la CPU, la instruction memory, es unidireccional? ¿Y por qué la CPU, la data memory, es bidireccional? Arquitectura Harvard. Mariana, te refieres al diagrama de acá, ¿cierto? Sí, ya. La pregunta era, ¿por qué la flecha de la CPU a la instruction memory es unidireccional? ¿Y por qué la de la CPU, la data memory, es bidireccional? Eh, Aquí, ¿cierto? Esta línea de aquí. Ya. Esto es porque los datos viajan entre la CPU y data memory para poder operar, dado que ocurrió una instrucción, ¿sí? Entonces, como las instrucciones están separadas, es decir, bueno, aquí vamos a tener solo datos, ¿cierto? Y te acuerdas que en la parte de acá arriba como que se ocupaban los datos de la operación de programación y en la parte de acá abajo ocupábamos como un stack con el stack pointer. ¿Te acuerdas de eso, cierto? Ya, súper. Entonces, como eh, aquí va a ocurrir como la operación de programabilidad, lo que indica esa instrucción está dado por la información de esta memoria. Entonces, esto es unidireccional porque desde aquí se indica lo que se tiene que hacer. No sé si eso responde a tu pregunta. Ya, bacán.
Entonces, estábamos en la parte de por aquí, por acá, por acá. Acá, ya. Entonces, aquí tenemos como una pequeña pregunta de Harvard versus von Neumann. Bueno, esto siempre lo hago en la ayudantía y ojalá que alguien se anime a responderlo porque es como la gracia de la interacción. Pero la primera pregunta como conceptual que le queríamos dejar era que qué ventajas y desventajas presenta la arquitectura Harvard en comparación a von Neumann en términos de seguridad y flujo de ejecución. Mandalorian wants me to have this. But before you take it, I will give you a choice. This ¿Aló? Bueno, si es que nadie se va, nadie se anima, no hay problema. Perdí el chat, ¿no? En estricto rigor, donde Harvard separa físicamente la memoria de los datos e instrucciones, eso reduce el riesgo de que hayan datos maliciosos que se ejecuten como código. Y por otro lado, en von Neumann tenemos todo junto, ¿cierto? Entonces, como que básicamente acá tenemos weapon los datos goes y las instructions, esto es von Neumann. use the lightsaber, and I will train you. Y acá tenemos la CPU. ¿Alguien porfa que está con el micrófono prendido? Porfa que se mute, a menos que vaya a participar. Ahí, bienvenido. Y aquí estaba diciendo, ya, pues entonces tenemos que la interacción entre los datos y es bidireccional, ¿cierto? Entre la RAM de CPU y las direcciones también. Sí. Entonces, así como a grandes rasgos, hay una flexibilidad eh, en cuanto a los datos y instrucciones que tenemos guardados aquí, porque un dato podría ser interpretado como una instrucción. En cambio, en una Harvard tenemos dos cajitas aparte. Aquí estarían los datos y acá estarían las instrucciones y acá estaría la CPU. La instrucción era así. Entonces, como las instrucciones están por separado de la data, si es que hay un dato malicioso, es más complicado o tendría que verse involucrada la CPU para que ocurra un problema y se ejecute una instrucción maliciosa. Como una respuesta a grandes rasgos por lo que dice la pauta. ¿De qué tipo van a ser las preguntas? Como les dije, la primera pregunta, o no sé si la primera, pero van a tener una pregunta entera que va a ser como manejo de teoría, ¿sí? En específico de Harvard y von Neumann y de CISC y RISC y de la ISA como paradigma y categoría. Ya, ahora, alguien si es que se anima. Tener dos computadores con la misma arquitectura, pero con distintas ISA. Disculpa, en la diapositiva anterior no te escuché. Qué fue lo que respondiste? En la diapositiva anterior, Hiciste unos acá, dibujos y no caché el tema de la seguridad. aquí, ya, Hice algo asumo que, de instrucciones maliciosas y no escuché. ya, es que mira, es lo que está escrito aquí, ¿sí? Dice, Harvard separa físicamente memorias de datos e instrucciones, lo que reduce el riesgo de que datos maliciosos se ejecuten como código. En cambio, von Neumann permite que los datos se traten como instrucciones, lo cual aumenta la flexibilidad, pero también los riesgos de seguridad. Entonces, ¿qué quiero que te quedes de esta pregunta? Es que en von Neumann tú vas a tener una memoria así y que en estas casillas, digamos, hoy se me borró lo voy a dibujar mejor. Lo voy a hacer con un verde para que no se confunda. Entonces, en von Neumann tenemos todo junto, ¿cierto? Tenemos datos e instrucciones. Entonces, esto podría ser un dato, esto podría ser una instrucción, y así hasta que se acabe la memoria, ¿cierto? Entonces, lo que podría generar un riesgo es que haya un dato malicioso aquí, ¿cierto? Que se ejecute como instrucción. Entonces, eso podría generar un problema eh, o un problema de seguridad en nuestro computador. ¿Ahí te quedamos claro? Sí, gracias. Ya, súper. Yo tengo una Em, pregunta sobre eso, sí, dime. porque preguntaban lo bueno y lo malo. Y ahí entiendo lo malo, pero ¿cuál es lo bueno? Como, o sea, habla Ah, de las ventajas y desventajas.
Lo bueno de Fonioma en comparación a Harvard es que uno puede amabilidad. Entonces, es justamente el problema de seguridad de la ventaja que un dato lo puedes tomar como una instrucción. Yo podría decir como ventaja, ¿se me escucha? No sé si me Sí, escucha. Ah, ok. De que es que siento que es medio inventado, pero decir que como las arquitecturas de la memoria son separadas, como que es más limpio el flujo, o eso como que no cuenta. más. O sea, arco limpio te refieres como a orden, Sí, como más algo así. ordenado. Como que pues Eh, código o algo así, es podría que pensar yo. el orden va a depender de cómo tú operes en el computador, porque podrías tenerlo por separado, pero con malas operaciones y generaría problemas igual. Claro, ¿Cachai? Como que en el fondo la arquitectura no depende que sea limpio o que sea ordenado, sino que depende simplemente cómo existe la información. Eso es lo que deberías como tener presente. No es como que algo sea mejor que lo otro, sino que algo funciona de forma A y el otro funciona de forma B, y ese A tienes que saber qué es y ese B tienes que saber qué es. Y en el estricto rigor, entonces tienes que saber que Harvard tiene la instrucción y los datos por separado y Phonium lo tiene junto. Entonces, para poder trabajar en ese computador, tienes que saber eso para poder ocupar bien la microarquitectura. ¿Sí? ok. Ya. No sé si es que hay alguna otra duda con esta pregunta. Y ya. Entonces, ahora, eh, ¿es posible tener dos computadores que tengan la misma microarquitectura? No sé, ponte tú Harvard. Upa, me estoy escribiendo Harvard, por no dar un ejemplo. Pero tienen distintas ISA. Hay quien se anima. ¿Aló? ¿Sí? ¿Se escucha? Yo creo que sí, o sea, no tiene, o sea, la arquitectura no limita la ISA, podemos decirlo así, o sea, depende de lo que yo coloque en la control unit y de cómo maneje las cosas que yo tengo, lo que va a hacer como si voy a tener como algo de tipo RISC o CISC, en ese caso. Sí, exacto. De hecho, podríamos tener dos placas del curso y una trabajarla como CISC y la otra trabajarla como RISC. Pero tendríamos que, como decía ahí el compañero, como trabajarlo bien en la control unit, ¿cierto? Entonces, así de forma textual, que es porque la microarquitectura define el hardware interno, ¿cierto? Como los registros que uno tiene disponibles, la ALU, la control unit, todo eso, las señales de control, mientras que la ISA define cómo se programa en ese hardware. Y ese cómo se programa puede variar. Y de hecho es eh, el programador el quien define cómo se tiene que programar en lo que uno tiene. ¿Se entiende? Esta pregunta en verdad es bastante esencial como para hacerla, empezar como a interiorizar los conceptos. Así que si es que alguien no entiende por qué esto es posible, feliz que lo pregunte. Entonces, si bien la microarquitectura es igual, lo que estaría diferenciándose es cómo la control unit trabaja en cada uno de los dos casos. La control unit, claro, Ya, claro. O lo que se hace cargo de las señales de control, en el fondo. Cómo se va a operar. Porque podríamos tener, tal como dice aquí, tres. Ay, no estoy anotando. Aquí. Podemos tener dos procesadores físicamente iguales que interpreten diferentes sets de instrucciones. ¿Me ya, cachai? perfecto. Sí, 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 lo pensaba como en el proyecto, como que era como Claro, cómo interpretar las claro, instrucciones, como que era un poco así. claro. Claro, porque para el caso del proyecto es guiado, porque te piden algo de forma explícita, pero se podría implementar de otra forma. Súper, gracias. ¿Sí? Ya. Eh, Disculpa, ¿se escucha? ¿Sí? Sí, Siguiendo dime. la pregunta, eh, entonces de alguna forma lo que define la ISA es el assembler, ¿no es cierto?
Porque, No, hay que tener porque cuidado, hay que tener cuidado. Buena pregunta. El assembler, o sea, ISA es distinto de hablar del assembly de un computador, ¿cierto? Porque, eh, por ejemplo, yo podría tener, ya, ya. no sé, como add A, B y, ay, perdón, sum A, B, ¿cachai? Y el assembler podría interpretar ambos como válidos o solo uno, una ISA, ¿cachai? Ya, perfecto. Entonces, hay que tener ojo y esto tenerlo presente. El assembly de un computador no es necesariamente la ISA. O sea, Y no es la misma. una cosa, siguiendo eso, el assembly es como. ¿Se me escucha? Sí, te estoy escuchando. Ya, el assembly es como la instrucción que está relacionada a cierto opcode de la. Como ya como el opcode con toda la instrucción que tiene que hacer, o sea, con todas las instrucciones que tiene que hacer y entregarle a cada componente. Pero eso ya es un paso más allá, ¿no? O sea, Eh, Espérate, no sé si te caché la pregunta. a ver, no sé, Y puedo tener dos creo que islas. pueden rayar la pantalla. Creo que pueden rayar la pantalla. Así como para que se sientan libres de hacerlo. Porque Ah, ya. pues podemos borrarlo. Pero uno puede tener, por ejemplo, dos ISA Ujú. distintas, eh, pero en assembly se va a escribir add porque va a estar relacionado al opcode de suma. O sea, digamos que en mi Ya, computador la suma, pero ¿es así? ¿Funciona o no? pero espérate, que dijiste tener dos ISAs distintas, ¿cierto? ISA Sí, 1 e ISA 2 sí, y que ambas se enfrenten a un A, B. sí, que ambas, o sea, que el assembly funcione en ambas igual programado para que funcione. No sé, por dar un ejemplo o sea, obviamente no real, mi opcode del add en una ISA es 101 y en el otro 111, por decir algo. Eh, pero las dos están relacionadas como a esa instrucción. Entonces Ah, va a funcionar claro, el es que, assembly. claro, Ya, sí, eso. po, sí puede Ya, o sea, ocurrir. sí, Piénsalo como cuando estamos viendo cuando estábamos viendo como las señales de control. ¿Te acordáis que tenéis como, no sé, ponte tú en la ALU? ¿Te acordáis? sí, Y que uno en vez de poner como la señal de control como tal, uno pone add o pone eh, pues sub, sí, XOR, porque en vez de ponernos como 0 1 1 y tal, porque esta combinación podría significar distintas cosas en cada computador. claro. A lo que yo dije, por ejemplo, teniendo dos ISA distintas, no necesariamente o sea, la instrucción add en un assembly va a funcionar igual. Exacto, Ya, claro, ya eso era como para entenderlo. Pero que va a ya, funcionar. claro, Ya, ya, eso. ya. Dani está ahí, Sí. igual me podéis como apoyar si es que se me pasa algo, para que queden como bien completitas las respuestas. Ahora aquí otra pregunta. La ISA define qué instrucciones puede ejecutar el procesador, en cambio siempre escribe como digo. Claro, claro. Sí, porque en el fondo la ISA define cómo se va a programar algo. Entonces, ese cómo se va a programar, programarlo va a ser el assembly, Mariana. Ya. Eso, la última pregunta antes de pasar a input output. Creo que es pregunta de. Sí, ya. La pregunta dice: es compilado para una ISA CISC y otra RISC. Lo voy a leer como con. Espérate, creo que se me murió el lápiz. Un segundito. Risk, creo, ¿verdad? ¿Cómo? La respuesta, Risk. Sí. Uy, espérate un segundo que se me.
Se me bugueó el lápiz. Ahí sí. ¿Se ve el dibujo? Ya, súper. Perdonen, ahora sí. Ya. La respuesta, ¿por qué sería? O sea, pero no alcancé a leer la pregunta. Déjame leer la pregunta y valió la respuesta. ¿Cuál de las dos compilaciones tendrá como resultado un código de mayor tamaño y por qué ocurre eso? Ya, ahora, ¿quién me respondió? ¿Por qué sería eso? ¿Por qué sería RISC? Según tú. Teniendo el ejemplo anterior, Sys era como mucho más puntual, era como que te hacía la multiplicación directamente. Y Risk como que Claro, usa usa instrucciones más básicas para hacer cosas más complicadas. exacto. Como que en el fondo uno tiene que tener un manejo más delicado, por decirlo de alguna forma, con el hardware, ¿cierto? En cambio, aquí está como la diferencia. O sea, esto no es C, como podrán ver, es assembly, pero la idea es la misma. Como que en el fondo, en CISC, nosotros tenemos acá una multiplicación dada por ese, esa operación de mul A, B, y eso ya por detrás tiene que hacer la multiplicación y guardarlo en A, ¿cierto? En cambio, en el RISC, con un load store en este caso, eh, se tiene que hacer todo eso en todas esas líneas para poder lograr lo mismo. No sé si es que ahí se ve bien clara la diferencia, por si es que alguien tiene alguna Pero duda. yo tengo una pregunta. O sea, supongamos, yo tengo Ujú. que argumentar eso en una prueba. Ya. Yo podría, o sea, como, ¿qué instrucciones básicas tiene Sys? O sea, tiene RISC y cuáles tiene Sys, como para yo decir, ok, por esto RISC siempre te va a resultar más largo que Sys. No sé si me explico. ¿Puedes dar el ejemplo del assembly que uno tiene en el curso y decir que, por ejemplo, si uno lo trabajara con CISC, se podría agregar una operación de multiplicación? Él, en verdad podría ocupar esto de ejemplo. Mira, de hecho, tengo la respuesta es de una pauta. Estas son preguntas de prueba que están textuales de una pauta. No le quise cambiar nada para que... Mira, la respuesta era el código para la ISA RISC tendrá un tamaño de compilación mayor, ya que RISC define sets de instrucciones muy simples que redundan en una mayor cantidad de instrucciones en comparación a CISC para hacer una tarea específica, que podría ser la misma. Ok. Entonces ahí podría ocupar un ejemplo de multiplicación, ¿cachai? Y vaya a tener toda esta cantidad de líneas en RISC, y en CISC va a ser como eso. Igual, o sea, no sé si esto va al caso, pero RISC 5, ¿Ya? por ejemplo, si tiene una operación de multiplicación. ¿Es como solamente para el ejemplo eso o RISC 5 usa Eh, CISC, paradójicamente? no, pues RISC, no, RISC 5 es RISC, solo que tiene una extensión que permite hacer una operación de multiplicación. Ah, ok. Eh, ya, con eso, o sea, no sé si es que alguien más tiene alguna duda. Yo quiero seguir un poco lo último que dijo Diego. ¿Hay alguna línea ¿Ya? o alguna línea divisoria que me permite identificar como claramente que esto es CISC y esto es RISC? Porque por lo mismo que Así como decía, a través de la assembly. o alguna característica como del tipo de instrucción, más allá de, aquí se dice como muy como alto nivel, muchas instrucciones, pocas instrucciones, pero hay algo que yo vea y tenga que decir como inmediatamente como, no, esta cuestión es CISC, no es RISC. Honestamente no sabría decirte, porque tampoco es como el enfoque que te van a preguntar. No es como que te vayan a decir, ya, distinga si esto es CISC o RISC. Pero Ya, ya. sí, sí te podrían decir a través de una caracterización, te dan la microarquitectura, te dan la ISA y todo. Entonces sí, ya, esto podría ser CISC porque, no sé, maneja instrucciones complejas a través de simplificaciones en el software. ¿Cachai? Algo así. Ya, dale. Gracias. Eh, Eso. Yo tengo una Arriba pregunta. sale. ¿Puedo decir algo Un rápido? segundo, un segundo, un segundo. Se va a cortar la grabación Sí, y le eso puedo iba a mandar un decir. anuncio Eso, con otra, o le vamos a mandar un link con eso. otra, Oh, ok, ok. con otra, Otra reunión. con otro Sí. link, sí, Otra sí, sí. reunión, Eso, sí. sí, la estamos Perdón, en otra versión no premium. tenemos eso. Así que ahí les vamos a mandar el link por los anuncios también. Y eso, porque no alcanzo a mandarlo acá antes que se corte. Así que Ya, el anuncios. No, no es necesario como decir, ah, sí, va a ser
así y así, sino que es todo algo flexible, piénsalo como, tal como cuando estás aprendiendo como cualquier otro ramo sobre, no sé, de software, tenéis distintos frameworks, esto es literalmente un marco de trabajo. Voy a trabajar con esta arquitectura, con esta ISA, ¿me entiendes? Entonces, tal como cuando conoces frameworks, eh, uno tiene sus ventajas sobre otro. No sé, ponte tú en web development. Tenéis React y tenéis, no sé, Vue, ¿cachai? Como que ambos existen en el mundo profesional incluso, pero uno tiene su ventaja sobre otro y algunas personas prefieren trabajar con X y otros prefieren trabajar con Y. El tema es que tenéis que saber por qué es así y cuáles son sus características y en qué se diferencian. ¿Cachai? Te la van a preguntar de forma aplicada, pero no de forma aplicada como tan lineal, como tan como, oye, esto es Cisco, es RISC, sino que es como argumentación, como lo que me dijiste recién. A eso va como la idea de la cosa. Ya. Eso. Dani, ahora creo que te tocaría compartir pantalla. Igual voy a compartir lo último para que quede cerrado. Dale. Y después yo ahí veo, me la ingenio para pegar los dos videos y que no queden dos cuestiones por separado. Habíamos hablado de la compilación C y que RISC va a tener mayor tamaño de compilación. eh, Debido a que tiene como una mayor cantidad de instrucciones que pueden terminar siendo redundantes, en comparación a SIS que hace una tarea en específico. ¿Sí? Ahora vamos a ver el tema de los dispositivos en input-output. Ahí la Dani les va a hacer un ejercicio y en verdad, si es que nos alcanza el tiempo bien, también les voy a hacer uno yo. Igual de todas formas dejé un ejercicio como he hecho acá en el PPT, pero me interesa que veamos como antes el ejercicio como propuesto de la Dani. Eso, y aquí les dejé el mensajito de que aprovechen de revisar las cápsulas y el contenido en clases para apoyar el estudio. Si es que alguien no tiene la duda, ahí le damos el paso a Dani para que veamos input-output. Ya, Dale. bueno, sí, ¿Ven mi no. pantalla? Sí, voy a dejar de compartir yo y ahí. Sí, ahí, Debería igual ver. sí, 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 sí. Ya. Vamos a hacer un ejercicio de input-output que tiene como preguntas conceptuales y también tiene una pregunta un poco más práctica. Es muy parecido igual a lo que vimos la ayudantía de hoy. No sé si alguna, bueno, deben haber de las dos secciones y la que vamos a ver mañana. Igual, aclárense ya que mañana tenemos ayudantía independiente de esta ayudantía de repaso, para que vaya. Así que eso. Vamos a partir con las preguntas conceptuales que, lo siento, están las respuestas. Así que voy a tratar de leer y explicar. Lo primero dice que explica el significado y uso del identificador que envía el controlador de interrupciones luego de recibir la señal INTA por parte de la CPU. Entonces, ¿qué tenemos acá? Nosotros sabemos, bueno, primero alguien sabe qué es, sabe la respuesta para que no se vea de momento. Ya. En verdad no puedo ver los comentarios, así que les voy a hablar y me interrumpen. Si es No se que- entendió bien cuál es la pregunta. No alcancé, La eso, no alcancé a pregunta leer la es, pregunta. ya, voy a dejar después, voy a tapar esto. Ahí. Dice, explica el significado y el uso del identificador que envía el controlador de interrupciones luego de recibir la señal INTA por parte de la CPU. ¿Se acuerdan de la señal INTA? O igual Sí, ahora lo voy a explicar. No. Ya, ya. Lo, lo que pasa es que nosotros aquí tenemos nuestro computador con distintos componentes, ¿cierto? Tenemos los, los dispositivos, input, output, tenemos un controlador de interrupciones, tenemos la memoria y tenemos la CPU. ¿Se ve? Se ve, pero está como bloqueado el dibujo, el esquema. está tapado por la Qué raro. solución. Sí, está tapado Ay, por la qué solución. extraño, se quedó pegado, porque no debería. A lo A mejor ver. ahora y cierra el archivo que a mí me pasó lo mismo. Igual se me olvidó Notability. Bueno, mm, a ver, ahí se ve, ahí creo que se ve.
Sí, ahí se ve bien. Sí, ahí se ve. Ya. Entonces, nosotros tenemos los dispositivos input-output, ¿cierto? Que lo que pasa es que cuando ellos quieren realizar una interrupción, se comunican a través del interrupt controller, ¿cierto? Y esto Sí. envía una señal, envía la IRQ, que es una solicitud de interrupción. Básicamente, y le dice al computador, a la CPU, que un dispositivo quiere interrumpir, ¿cierto? Eso es lo que dice, es como, oye, hay una interrupción en cola. Luego de eso, la CPU manda insta. ¿Para qué manda insta? Si es que IRQ lo que dice es como, oye, hay un dispositivo que quiere interrumpir. ¿Qué es lo que me importa saber a mí después de eso? El identificador del dispositivo. Claro, el identificador del dispositivo. Entonces la señal insta lo que hace es decirle como al interrupt controller como, oye, ¿cuál es la señal, cuál es el dispositivo que está interrumpiendo? Entonces lo que pasa después de que yo envío una insta es que yo, yo envío la insta y el interruption controller me va a mandar un identificador, que está acá. Un identificador con el cual yo voy a acceder al vector de interrupciones, que si se acuerdan, el vector de interrupciones va a tener mis direcciones donde voy a estar guardando las rutinas de interrupciones para cada dispositivo, ¿cierto? Entonces, este identificador va a servir como un puntero para este vector para poder obtener yo las direcciones de la subrutina de interrupción. Y para eso sirve, y eso es lo que espera recibir luego la CPU luego de mandar la señal INTA. ¿Se entiende bien eso? ¿Dudas? Mm, Dani, entonces manda solamente el identificador del dispositivo, no manda la subrutina, ¿cierto? No, no manda directamente la subrutina. Lo que está mandando es el identificador de donde tú vas a acceder al vector de interrupciones, donde está guardado el, el puntero de la subrutina. Es como Vale, que yo tengo un vector de interrupciones donde yo tengo todas las, el puntero donde empieza la subrutina de cada dispositivo. ¿Entiendes eso? sí, Entonces, sí, perfecto. dispositivo 1, 2, 3, y todo esto está asociado a una dirección que hay aquí, y eso después la va a asociar con otra instrucción. Claro, es como que Eso hace un sería. jump, por así decirlo, ¿no? Sí, claro, es como que de aquí, tú tomas la dirección de este vector hacia donde tú vas a hacer el jump. Acá. Vale, muchas gracias. Vale, super. Entonces, pasamos a la siguiente pregunta. En realidad este ejercicio no es tan largo y es un ejercicio de prueba. Así son los ejercicios de prueba input-output. Hoy día en la ayudantía, por ejemplo, me preguntaron como qué ejercicio creo yo que es muy salvable en la prueba y siento que estos son muy parecidos siempre, así que igual yo creo que es un buen ejercicio. Y esto es como preguntas conceptuales que les pueden hacer. Si es de concepto, lo pueden tener en su resumen. Eh, si me puede confirmar el J mejor, pero asumo que tienen resumen, van a tener resumen. Así que Yo diría que sí, por nada les quitaría la posibilidad ahora. ah, acuérdense que a mano, por favor. Ah, sí, sí que pillo a Sí, alguien con ya. un resumen Entonces, impreso, se les van a quitar. sí, Hola, sí disculpa, que eso, y tampoco que sirve que estén fotocopiadas, por cierto. ¿Sí? disculpa. Hola. Disculpa, no. Hola, te escucho. ¿Sí? Sabes que te escucho súper mal, pero quería preguntar, entonces la señal INTA lo que indica es que está disponible en la CPU, ¿es eso? Mm, o sea, ¿O es es que que la recibe CPU una señal de interrupción? va a tomar va a considerar la señal de interrupción cuando esté disponible, ¿cierto? Cuando ya no esté realizando otra interrupción. Lo que hace la INTA es preguntar No te escucho, al escucho interruption muy mal. controller como, ¿no me escuchas? ¿Me No, te escucha escucho bien? todo ¿Y los demás? como... Escucha. A ver.
Entonces la Según yo sí CPU se, recibe la señal de interrupción, manda la INTA y el controller le manda el ID del que tiene que atender. ¿Es eso? Sí, sí, ya, se escucha bien. Escucha, debe ser problema quizás de tu internet. Pero, bueno, ya, eso. Ojalá se escuche mejor y me hayas escuchado. Pero sí es eso, como que IRQ interrumpe, la INTA le pregunta, le dice como, ya, pero ¿cuál es el input, o sea, el dispositivo al que yo voy, está interrumpiendo? Y luego manda el identificador que lo va a enviar a la subrutina. Eso, súper. Ya, hasta ahí. mm, No manda la señal de interrupción en la IRQ. La IRQ, o sea, no manda el identificador en el IRQ. Solamente lo que hace el IRQ es decir, un dispositivo está interrumpiendo, quiere realizar una interrupción. Así que, Yo tengo una eh, pregunta bien puntual. El vector de interrupciones, o sea, ¿ya? estas subrutinas que se para, o sea, es que, bueno, sé que él manda la señal, este vector, o sea, estas subrutinas, como lo que tiene que hacer, ¿se guarda en la memoria separada o se guarda en una memoria dentro de la CPU o dónde se guarda Ya. Se eso? manda en la memoria, se guarda en la memoria, pero se guarda como en espacios reservados de la memoria. Ya, ya, sí, eso era, ya, muchas gracias. Y bueno, ya, vamos a seguir con la vez. Entonces dice, indique cómo se lleva a cabo la transferencia de datos entre dispositivos input-output y la memoria RAM en arquitecturas que carecen del controlador DMA. ¿Se acuerdan cuál era el El controlador PORTMAP, DMA? ¿no? Format, el, No sé, ¿funciona por, sí, o por sea, map? el DMA, ¿qué cosa? No, no, sí, No, sí. no, la respuesta va más como, primero vemos lo que es DMA, que aquí escribí la definición, ojalá que se vea. Y es que DMA es un controlador que permite a los dispositivos acceder y transferir datos directamente entre la memoria y dispositivos, ¿cierto? Básicamente lo que nos ayuda a hacer el DMA es como no acceder a la CPU para acceder a la memoria, es decir, que haya comunicación directa entre el dispositivo input-output y la memoria. ¿Se entiende eso? O sea, sin la intervención directa de la CPU. Eso es lo que hace un controlador DMA, ¿ya? Entonces, ¿se escucha? Sí, se escucha bien. Ah, súper, No ya. entendí. En- ya. Un controlador DMA que se llama Direct Memory Access, como su nombre lo explica, es un controlador que es un dispositivo de hardware que permite la transferencia de datos entre la memoria y otros dispositivos, o sea, los dispositivos input o output. Es decir, que sea sin acceso a la CPU. Y como por lo mismo, esto lo hace más rápido, lo hace que sea más directo, más eficiente. Y eso es lo que hace el DMA controller. Pero ahora la pregunta nos dice ¿cómo se hace la transferencia de datos cuando no existe este controlador DMA? ¿Cómo se le ocurre? Sí o sí tiene que la CPU ir a buscar el dato y ponerlo en la memoria, ¿no? Exacto. Eso es lo que hace. Como que, si bien es cierto, como que en realidad se puede hacer sin un DMA controller, obvio. Pero lo hace más lento y lo que hace es que ahí tiene que intervenir la CPU, porque antes era directo, ahora no. Entonces igual aquí está la respuesta, que está un poco lento, así que no se va a ver enseguida, así que se las voy a leer. Pero en este caso, de la pregunta, la respuesta, se lleva a cabo un programa
IO, Input-Output, en el cual la transferencia es manual de los datos hacia los registros de la CPU, los que luego son transferidos al destino, o sea, a la RAM o al dispositivo input-output. Es decir, como que al final la CPU funciona como una mediadora entre los dos componentes, el dispositivo y la memoria. Así que eso sería como en, en cuanto Yo a no preguntas entiendo algo. conceptuales. Eh, Dime. o Sí. sea, ok, la DMA como que ayuda a la transferencia de los datos entre los dispositivos, ok, pero ¿de qué forma? Como, exactamente, o sea, ¿qué hace? No sé si me explico. Eh, ya, sí, dame un segundo que se dejó de compartir. Eh, mm, ¿Por qué no se puede compartir pantalla? Pero Dani, mientras igual si tanto, quieres te lo respondo. puedo responder yo. Dale. Mira, el DMA ejecuta un programa que está encargado de la transferencia de los datos y eso lo notifica a la CPU en el término cuando termina la interrupción. En el fondo, eh, como que se hace cargo de todo lo que se tiene que hacer sin tropezarse con la CPU. Esa es como la definición de la DMA. No es necesario como verlo a grandes rasgos. Quizá debe tener como alguna subrutina o no, lo desconozco. Pero a grandes rasgos como que la DMA, eso Sí, es o lo sea, que a permite. mí me confunde eso de las subrutinas. O sea, ¿quiénes eran los que tenían como control de subrutinas? Eran Mira, la subrutina o la ISR, que creo que es va por ahí tu confusión, ¿o no? Sí, un poco. Ya, la ISR es una Interrupt Service Routine. Entonces, cuando un dispositivo input-output, que creo que a lo mejor comparto pantalla, porque se murió la pantalla de la Dani, creo. Sí, no Un entiendo segundo. por qué. Tranqui, son cosas que pasan con. Mira. Ya, mira. Acá estamos. ¿Se ve mi pantalla, no? De momento no, ¿No? ¿Aún no? no. A ver, lo voy a compartir de nuevo. Eh, qué raro. Hay que cambiar de pestaña arriba, dice alguien. A mí, aquí, Ahí se ve. ya. Espérate, ¿cuál era la pregunta? Ahora me perdí. ¿Qué O te sea, tenía que como responder? el manejo de sus rutinas, como quiénes lo hacen. Ya, pues. Aquí, por ejemplo, hay un interrupt controller, que es lo que acaba de explicar la Dani, y en la CPU se va a buscar el vector. Ahí donde puedo anotar, porque ahora estoy en el computador. Ya, digamos que en una parte reservada de la memoria, aquí. Esto es una memoria y tal, pero aquí, eh, acá. Ya, acá se guardan los vectores de interrupción, ¿cierto? Ok, Entonces, digamos que vamos a ocupar el vector de interrupción 3 porque este dispositivo tiene S3 asociado. Y creo que elegí mal el espacio porque no se alcanza a ver con nada. no, pero sí se entiende, sí se entiende. Ya O se sea, entiende. digamos, como para la forma de identificar al dispositivo como tal es apuntando a esos vectores, como por medio de la interrupción. Claro, porque del fondo tenéis que tener guardado en alguna parte lo que se va a ejecutar para un input output, Ok. ¿cachai? Entonces, Uy, se cortó cuando la transmisión. de la pantalla, Sí, qué raro, no, no, subset. a mí me sale que sí. Hay que cambiar de pestaña. Ahí se volvió a poner. Sí, lo que pasa es que estás transmitiendo solamente la pestaña y si te sales de ahí o seleccionas algo más, como que ya no se muestra en la... Mm, qué raro, es que estoy compartiendo la pantalla entera, no estoy compartiendo una pestaña. Está rarito el zoom. Sí, perdonen por eso, pero era algo que se me escapa de la mano. Pucha, ahí no se ve, ahí se ve negro, ¿no? Ahí se ve, ahora se ve. Ahí está, hace que me pierda. ¿Qué te estaba diciendo? El vector de interrupciones, ¿cierto? Ujú, Ya, sí, pues entonces uno identifica
el vector, que no sé qué color elegir para que se vea un poco más grueso. Eh, ahí, rojo. Ya, uno identifica el vector, lo teníamos como en una memoria así, y aquí habían como varios vectores. Entonces, ya, se manda la request de interrupción, y después se identifica el vector de interrupciones, se manda la inta, ¿cierto? Y se No era al aplica la revés. is. ¿Cómo? No era primero la INTA como para pedir el dispositivo y después se mandaba el... No, pues no puede ser al revés. Ah, claro, Inta, tiene sentido, y, request. Sí, exacto. sí, sí, sí. Ya. Y ya, pues una vez tienes identificado el vector de interrupciones, ejecutas la ISR asociada a esa interrupción. Que ponte tú, este input-output es el teclado. Entonces, cuando yo presiono una tecla, se tiene que mandar una interrupción, ¿cierto? Para decir, oye, presioné, no sé, el enter. Entonces, dentro de esta subrutina tiene que haber algo que permita que el enter meta como un salto de línea. ¿Cachai? Ok. Y cuando termina eso, se puede volver a seguir ocupando la CPU. Eso es como de forma súper arcaica, porque se pone más complejo a medida que crece el computador, pero esa es como la idea. A ver, ¿Cachai? pero entonces, es que me perdí una parte porque como que se me solaparon conceptos. Mm. El controller manda, o sea, el control de interrupción se llama así, Mira, le manda el busquémoslo aquí mismo. request al CPU, ¿el request de qué? ¿Qué le pide? Mira, para no confundirte más, veámoslo en la misma diapo de la clase. IRQ. Aquí dice, si un dispositivo input requiere la CPU, emite esta señal para que en base a la disponibilidad se atienda. ¿Cachai? Ah, ok. Y la Es atención, como la que si está atención, disponible, si está disponible, es como le está sí, po, preguntando si está sí, disponible. po. Ok. Sí, porque recuerda que no puede, o sea, no necesariamente hay un solo dispositivo, pueden ser varios. Piensa en tu propio escritorio, que probablemente estás sentado ahí. Tú tenías el mouse, tenías la pantalla, tenías un teclado, puede que tengas como tus audífonos conectados, todo ese tipo de cosas, ¿cachai? O un parlante, qué sé yo. Entonces, todo eso son cosas que están conectadas a tu computador, ¿cierto? Claro. Ya, pues entonces esos dispositivos los puedes imaginar como cajitas que van aquí y que se comunican con tu computador, ¿cachai? Ya, imagínate también que tienes como un disco duro, disco DDR, un disco duro, ¿cachai? Pero para eso voy a buscar eh, la diapo de la DMA, que no me acuerdo dónde estaba, DMA, acá, ¿cachai? Esto lo voy a borrar. Ya, entonces, digamos que tenéis como un disco duro. Este es un disco duro. Si tienes un disco duro, la DMA te permite como hacer la transferencia de los datos que esté. Ponte tú, estás haciendo como un backup de tu galería de fotos, que están guardados en el disco duro de tu computador y lo queréis pasar como un disco duro externo. No sé si has Ok. vivido esa experiencia. Sí. Ya, entonces cuando haces eso, no se te ralentiza el computador porque no estaba tocando la CPU, ¿cachai? No estáis ocupando la CPU para hacer eso, sino que el DMA se encarga de eso, para Ah, ok. traspasar los datos. ¿Cachai? Sí, sí. Eso. Entonces, la pregunta era, la original que estaba viendo la Dani, era que, ¿qué pasa si eso no lo tenemos? Y ahí un compañero respondió correctamente que claramente la CPU se va a tener que hacer cargo de la transferencia de datos, porque si no, ¿quién? ¿Sí? Al mismo tiempo que pasa eso, claro, va a ser más lento cuando lo hace la CPU y también como que va a poder, no va a estar disponible para otras acciones, digamos. Si lo haces con una forma de encolamiento como secuencial, sí, pero podrías Claro, sí. hacerlo de forma Paralela. paralela o podrías como hacer como cierta cantidad de chunks que los transfiero y después lo paso como a otro input output. Eso depende de ti, como que depende del Claro. scheduler, ¿cachai? Sí, sí. Pero eso. No sé si eso respondía a tu duda. Sí, ahí me quedó bastante más claro, la verdad. Ya, Gracias. súper, súper, súper.
Dani, no sé si queréis como volver a compartir la pantalla Sí, para terminar el ejercicio. yo voy a compartir del computador, creo que para... Ya, buenísima. Entonces, ¿dejo compartir? Ya. Ah, bueno, igual aprovechando que estoy aquí Sí, mismo, quería decirles que a mí en verdad me gusta ocupar como las diapos de un profe porque así cuando ven como la diapo como tal, o sea, o el material como tal, lo pueden ver tal como lo recomiendo yo, ¿cachai? Como las cosas que vale la pena revisar a la rápida. No sé si es que alguien tiene alguna otra duda, así como de, de input-output. No estoy viendo el chat, por si acaso. Hay 16 mensajes. Ups. Eh, Ahí cambié la pestaña, cambié pestaña. Ah, ya. Eso había pasado, creo. Que estábamos los dos compartiendo pantalla. Ya. Eso. ¿Alguna duda? Ya. Dale nomás, Dani. Voy a dejar de compartir pantalla. sigamos. Dale. Igual Eh, que quedan 10 minutos de esta sesión, por si acaso. sí, igual este ejercicio es cortito. Vamos a ver cuánto alcanzamos. Bueno, Se alcanza. em, ya. El ejercicio nos dice que para evitar que las plantas de interior de su hogar se sequen, usted implementa un sistema de regado automatizado conectado a un mini computador con ISA RISC-V. A las plantas le añade un sensor de humedad y un regador, cuyos registros de 32 bits son mapeados en memoria desde la dirección ESA. Así que el ejercicio nos pide distintas cosas. Primero, nos vamos, bueno, aún no terminamos de leer porque aquí nos da una tabla del mapeo de memoria para los sensores de regador. Tenemos como el sensor de humedad del cactus, que también tendremos un sensor de humedad de la monstera y registro de estado del regador del cactus, del monstera y el registro de comando del regador del cactus y también de comando del regador de monstera. Y acá nos explica qué significa cada valor, ¿cierto? Bueno, lo primero vemos que esto es memory map, porque aquí tenemos direcciones de memoria, y acá nos da una dirección, eso igual, eso lo podemos notar aquí. Y luego tenemos acá los valores que pueden tener los comandos o estados para saber qué pasa. Por ejemplo, el sensor de humedad puede tener un valor de 0 a 100, que es el porcentaje de humedad. Luego tenemos el, el registro de estado de este es del cactus o de la monstera en general, da igual. Que tiene, puede ser de encendido, riego suave, riego medio y riego alto. Y luego tenemos el de comando para las dos plantas que puede ser apagar, detener riego, regar, que empieza con suave, que es un 2, acá lo corregí por algo que estaba mal. Luego incrementar riego y decrementar riego. Esos son los valores que puede tomar el registro de comando del regador dependiendo de lo que quiero hacer, ¿cierto? Entonces, aquí me da un código que me dice que luego de varios pruebas, nosotros desarrollamos el siguiente programa para llevar a cabo el riego, ¿ya? Podemos notar que es de RISC-V, ¿cierto? Y eso es lo que nos da de contexto del pregunta. Tenemos aquí como un sistema de regado, el paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 y el final del programa. Y la primera pregunta nos dice que ¿qué modo de comunicación existe entre el computador y el sistema de riego? ¿Alguien me puede responder lo que piensa como es? Si a alguien se le ocurre, ¿qué modo de comunicación existe viendo este código? Hay más de una respuesta, entonces es polling, súper, ¿cierto? Ay, sí. Claro, es polling, porque por ejemplo aquí podemos notar que está siempre revisando algo y devolviendo hasta que se cumpla un valor que estamos buscando, que ese es el polling, ¿cierto?
El polling es cuando tú estás iterando algo una y otra vez, verificando que se cumpla cierta condición. Y que si bien es cierto, es fácil de implementar, como lo vemos acá, que, por ejemplo, con las interrupciones, que de hecho hay una forma de hacer interrupciones en RISC-V, si no me equivoco, pero lo vi una vez y ya no recuerdo, es como medio complicado. Pero no estoy segura. Así que sí, se puede hacer, parece, pero es complicado. Y, pero no es la única respuesta correcta, que les voy a mostrar la pauta un segundo por si es que ustedes pensaron otra cosa. Porque igual está, por ejemplo, acá, que podrían haber dicho que era una comunicación en base a interrupciones si se justificaba que el código era como una interrupción, ¿cierto? Para regar una planta en específico. O también se podría decir que era memory map, que es como la forma que se lo de los datos. Entonces, al final igual si estaba bien justificado, podía ser más de una respuesta. Así que eso con la pregunta conceptual. ¿Alguna duda? ¿No? Ya, súper. Ya. Lo siguiente que nos pide es que analicemos este código para ver qué hace y describamos cada uno de los pasos. Esta es una pregunta muy típica de prueba. Siempre está como paso 1 y ustedes tienen que escribir lo que hace, paso 2, etcétera. ¿Puedes poner un segundo la solución? Em, ¿Qué parte de la solución? Dice memoria. Ya, súper. Igual esto lo vamos a subir, así que eso. Punto, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, súper. Para seguir con la segunda parte. Entonces vamos viéndolo y traten de participar para ver qué hace. Bueno, lo primero que tenemos acá es que estamos cargando valores a los registros, ¿cierto? Ya eso de momento no nos dice nada, pero ¿alguien me podría decir qué hace el paso 1, por favor? Viendo como los valores arriba, lo voy a dejar ahí. Ah, ahí que se ve. ¿Alguien me puede ayudar? Ya. Revisa el cactus. Revisa el cactus. Vamos a abrir en 3 minutos. Sí. Bueno, voy a explicar el paso 1 y vamos a ver qué onda con los siguientes pasos. Pero lo que hace es primero, claro, revisar el estado del cactus, porque primero tenemos que el registro 08, sí, el tercero y el último sí o sí, es revisar el estado del regador del cactus. Entonces acá el paso 1 dice, lo revisa. Y si el estado del cactus es igual a S1, S2, que es 0, es decir, está apagado, va a saltar al paso 2. Y si está prendido, va a saltar al paso 3, ¿cierto? Eso es lo primero. Y en caso de cualquier otra cosa, salta al paso 4. Eso es lo primero que hace el paso 1. Ya, 8T0, eso es la representación que se usa en RISC para tener como un puntero y luego sumarle un offset. Entonces T0 es la dirección donde yo estoy guardando todo esto de acá, los sensores, todo. Y luego el 8 significa que yo le estoy sumando 8, entonces estoy accediendo a esta dirección. Ya. Y eso sería con el paso 1. Luego tenemos el paso 2, que se va a cortar el paso 3. No, sigue el 2 que se va a cortar la reunión ahora, pero bueno, a ver si alcanzamos. El paso 2, ¿a alguien se le ocurre? Que me lo diga ahora en 5 segundos. ¿No? Ya, entonces lo explico yo. Bueno, esta es la dirección 16, que es la 10, que esto es hexadecimal, y esto es el registro de comando del regador. Y al registro de comando del regador yo le estoy cargando un 1. O sea,
yo estoy encendiendo el regador. Eso es lo que hace el paso 2, básicamente, encender. Y eso, hasta aquí queda la reunión. Vamos a mandar enseguida el link de la siguiente. Así que eso, perdón, de verdad, perdón, Ya pero aquí se terminó todo. no. Voy a explicar las últimas tres que van a ser como 5 minutos y ya está lista. Pero eso que se va a cortar ahora en 10 segundos. No, no me deja grabar a mí. Oh, recién me deja grabar a mí. Oh. Bueno, voy a explicar rápido el paso 2 y 3. El paso 2 lo que hace es como, en realidad en el video anterior está, es que estoy cargando literal uno un registro y luego voy a la dirección de memoria que apunta con el puntero 16, que es esta de acá, porque este está en hexadecimal, que es el registro de comando del regador. Lo que estoy haciendo es cargar un 1, por lo tanto estoy encendiendo el regador de cactus. Y luego estoy haciendo un salto incondicional al paso 4 que pasa sí o sí porque compara 0 con 0, ¿cierto? Y en el paso 3 lo que estoy haciendo es que en este mismo registro de comando del regador de cactus estoy cargando un 128, que viendo la tabla puedo ver que si cargo un 128 lo que estoy haciendo es deteniendo el riego. Y luego se lo podemos cargar literal y el regador acá. Dani. ¿Qué? Se te está cortando el wifi. Se escuchó como su minuto cortado. Desde Mm, todavía está cortado. ¿Se escucha mal aún? Ahí se escucha mejor. Ya. Voy a estar con el chat abierto en caso para que me digan. Sí, hay algo que no quiere que esta ayudantía termine. Terrible. Ya, espero que me escuchen. Por favor, confírmenme en el... Sí, se escucha Ya, bien. ya, súper. Ya. ¿Desde qué paso quedé? Otra vez. ¿Paso 4? Les va a ir bien, no se preocupen, les va a ir bien. Ya voy a explicar el paso 4 otra vez. Entonces, lo primero que hacemos es cargar el registro 16, que es donde está, ya, el paso 4. Entonces, lo primero que hacemos es cargar al registro de interrupción, o sea, de comando del regador de cactus. Estamos cargando un 2. Y viendo la tabla, vemos que el 2 es el valor con el cual yo empiezo a regar en un eh, uy, ¿qué pasó? Aguanta lo mío. Mm, esperen.
Ya. Chiquillos, ¿me escuchan? ¿Alguien me escucha? Aló. Ya. Ahí sí Bueno, se la escucha. Dani, Claro, como sí te pueden escucha bien. cachar, ya, súper. Como la Dani tuvo problemas técnicos, y para no seguir extendiendo la ayudantía, les vamos a dejar como explicitado cómo funciona la última parte del ejercicio para, para que quede como con un cierre. Lamento mucho que haya pasado eso, pero no es algo que se maneje por nuestra, no es algo que podamos como solucionar rápido, porque se le cayó el wifi a la Dani. Eso. Eh, Voy a dejar de grabar. Ya. Hola chicos, ahora sí que voy a explicar este ejercicio, el paso 4, para que se entienda. Ya, tenemos acá que lo primero que hacemos es cargar el literal T2, o sea, al cargar al registro T2, el literal 2. Y luego esto lo cargamos en la dirección de memoria donde es el offset 16 más T0, que es esta de acá, que esto está en hexadecimal, que es el registro comando regador del cactus. Y como estamos cargando un 2, lo que estamos haciendo es empezar a regar y por default empezamos con un riego suave. Y después de eso cargamos al mismo literal, o sea, al mismo registro, el literal 3, y al mismo registro de comando del regador, que es el valor 3, que incrementa el riego. Y como estamos regando suave, ahora vamos a vamos a regar medio. Así que eso es lo que hace esta cosa. Comenzar a regar. Y regar, incrementar riego. Ya. Después tenemos aquí el primer polling, ¿cierto? Que lo que hace es cargar lo que esté en la primera dirección del offset, que está acá, que es el sensor de humedad del cactus. Y el sensor de humedad del cactus lo está comparando todo el tiempo con acá, S1, ¿cierto? Sí, con S1, que sería 20. Por lo que cuando la humedad sea mayor a 20, recién ahí va a salir de esta iteración, ¿cierto? Entonces está todo el rato comprobando si es igual a 20 y cuando sea 20 sigue ejecutando el código. Que lo que hace es cargar al registro T2 un 4, que significa decrementar riego, porque eso después se carga al registro de comando del regador de cactus. Entonces es como que ya subió la humedad, entonces aquí se decrementa. Ahí, comprobar humedad del cactus. Y luego decrementar riego. En el while tool lo que hacemos es lo mismo, pero ahora con otro valor, que es ese 1, que antes lo estábamos haciendo con 15, ahora lo estamos haciendo con 20, perdón. Entonces aquí con 15, menor a 15, y aquí humedad menor a 20. Y eso tenemos. Luego lo que hacemos es cargar a un registro T2 el 128, y con eso luego de eso detenemos el riego, porque lo estamos guardando también en el registro de comando del regador del cactus, acá. Y por último cargamos el valor 255, que es apagar. Así que aquí apagamos. Y eso es lo que haría el código en el paso 4. Voy a subir esto igual, todo explicado, como aquí lo anoté un poquito rápido para terminar de explicarlo, pero lo voy a subir un poquito más lindo. Así que eso, chao y perdón por los problemas.